Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para hablar sobre el conflicto de Palestina-Israel, ahora con el tema de la Franja de Gaza, porque efectivamente las condiciones y los parámetros con los que se evalúa este genocidio en Gaza son potentemente perversos. Y parecería que ya es una noticia más, que ya no hay nada más que hacer y por lo mismo que se siga asesinando se naturaliza de un modo impresionante, desgarrador. Por eso queremos dialogar con alguien que nos puede dar luces de este caso para entender cómo llegamos a esto y cómo se podría salir también de esto. Hemos invitado a Ramón Grossfogel, el conocido, además académico y estudioso de la geopolítica mundial. Ramón, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entendemos, cómo llegamos a esta situación de un genocidio en Gaza y que parecería que es una noticia más de las tantas que hay de violencia en el mundo? Pues hemos llegado aquí luego de más de 100 años. Esto comenzó con la declaración de Balfour del imperialismo británico, que era el imperio que colonizó esa parte del mundo luego de haberse dividido en pedazos los territorios del califato otomano con los franceses, y a ellos les quedó la dominación colonial sobre Palestina. Y esa declaración de Balfour abrió las puertas a lo que se conoce como el colonialismo de asentamiento o de población. Este tipo de colonialismo está fuertemente asociado al genocidio. ¿Por qué? Porque el colonizador no viene a explotar la mano de obra. El colonizador viene a quedarse con las viviendas, las tierras, los recursos de los colonizados. Y para eso tienen que usar la fuerza para sacarlos del territorio. Entonces hay una fuerte correlación entre este tipo de colonialismo de asentamiento de población, donde los europeos, en este caso europeos judíos, vienen a ocupar las tierras y a desplazar por la fuerza a los pueblos originarios del territorio, que en este caso son los palestinos. Luego, con la creación del Estado sionista de Israel en 1947-48, se hace otro gran genocidio donde casi 1 millón de palestinos, a través de masacres, fueron desplazados de sus territorios y terminaron en campos de refugiados por todo el Medio Oriente. Uno de esos lugares de campos de refugiados es Gaza. Gaza es un campo de refugiados. Sí. La gente le llama la prisión al aire libre más grande del mundo. En realidad yo no le llamo prisión porque al menos los prisioneros en las cárceles, los que dominan las cárceles son responsables de darle comida, atención médica, no los bombardean, usualmente en la mayoría de los casos no los matan. En cambio, esto es un campo de concentración donde se mata, se asesina a los pueblos que son colonizados y dominados, y donde realmente el colonizador le controla el uso de electricidad, la medicina, el acceso a bienes, a comida, tiene un control absoluto. Y tienen a ese pueblo, más de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza, prácticamente ahorcados cotidianamente, los matan diariamente, los bombardean diariamente. Esto que ha pasado en las últimas 2 semanas es una intensificación de algo que pasa todos los días en casa. Ya, pero precisamente ahí viene la pregunta, Ramón. Ahí viene la pregunta, ¿por qué estas 2 últimas semanas se constituyen en un caso que explica lo anterior, pero que además configura una acentuación, una reafirmación de una política genocida de Israel? ¿Hasta dónde esto, en estas épocas, podría haberse entendido como algo extraordinario, pero parece que no lo es? ¿Por qué esta saña con la que asesinan los israelitas a los palestinos? Bueno, porque el Estado de Israel y los países imperialistas que lo apoyan, porque Israel es una especie de perro guardián de los intereses militares y geopolíticos de Occidente en el Medio Oriente, ese Estado se configura aludiendo al derecho a la defensa. Yo pregunto, ¿qué ley internacional le da derecho a la defensa a un Estado genocida? Los genocidas no tienen derecho a la defensa. Quienes tienen derecho a la defensa en la ley internacional son los pueblos víctimas de colonialismo y de genocidio. No hay ninguna ley internacional que diga que los colonizadores tienen derecho a la defensa o que los genocidas tienen derecho a la defensa. Entonces, ahora el pueblo palestino
en su lucha de liberación, hace una acción militar y lo que hace el Estado de Israel es aprovechar esa acción con el apoyo de los imperialismos occidentales para justificar ahora de que ellos tienen el derecho a la defensa cuando realmente los palestinos lo que están es defendiéndose de un genocidio. Pues ahora los genocidas acuden al derecho a la defensa como retórica para justificar continuar con el genocidio y hacerlo más intenso. Porque ahora dicen que los han agredido. Mira, de lo que va de año, antes de lo que pasó ahora, que ahora van más de 3.000 muertos, casi 4.000, y van hay como 2.000 niños asesinados ya. En lo que iba de año iban como por 500 niños asesinados. O sea, los asesinatos de Israel sobre el pueblo palestino son cotidianos, no es una cosa excepcional, es rutinaria, porque ahí hay un genocidio organizado sistemáticamente. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que este régimen fascista neonazi de Netanyahu, que es el nuevo faraón es Netanyahu, esa es la tierra santa, la tierra prometida, la tierra de Palestina, la tierra de los profetas, y los profetas siempre eran luchadores antiimperialistas. ¿Frente a quiénes? Frente a los faraones, frente a los emperadores, frente a los reyes. Ahora tenemos un pueblo palestino que son ahora el pueblo perseguido. Ya no es el pueblo judío el pueblo perseguido. El pueblo perseguido es el pueblo palestino. Y ahora los judíos prosionistas, que son los que ocupan esas tierras como colonos y los que apoyan ese Estado genocida, son los que están, los opresores, son los nuevos faraones, con el apoyo de los faraones mayores, ¿no? Con el apoyo de los británicos, los franceses y sobre todo el faraón mayor, el señor Biden. Claro, pero por ejemplo, ahí te pregunto una cosa, Ramón, ¿cómo se entienden esas manifestaciones en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, donde piden la salida de Netanyahu ciudadanos israelitas? ¿Qué es lo que están planteando ahí? ¿Por qué esa expresión política en medio de este conflicto? Porque ahí hay una gama de posiciones que se unifican en la lucha por derrocar a Netanyahu. Hay desde extrema derecha que creen que Netanyahu debería ser todavía más violento, hasta gente de izquierda que está diciendo que por ahí no es el camino. Entonces, en esas movilizaciones también hay gente que desde hace rato se está movilizando contra Netanyahu porque Netanyahu está haciendo reformas dentro del Estado de Israel que elimina la autonomía del aparato judicial del Estado, donde ahora el aparato legislativo y ejecutivo controla el aparato judicial. ¿Por qué? Porque hay muchas decisiones del aparato judicial con respecto a los palestinos que van en contradicción con el proyecto de extrema derecha de Netanyahu y sus aliados. Entonces, hay una protesta en Israel de sectores dentro de la sociedad israelí, ciudadanos, que están luchando por mantener la democracia liberal, que es una democracia falsa en realidad, porque es una democracia para los colonizadores. Los colonizados no tienen ningún acceso a la democracia. Viven en un apartheid continuo y sistemático y no tienen derechos civiles ni ciudadanos. Entonces, hay un descontento con Netanyahu por diferentes razones. Hay también gente ahí en esas movilizaciones que se movilizan porque ven que el camino de la violencia y del genocidio no es el camino del futuro, porque se sienten ahora muy inestables, porque la capacidad de la resistencia palestina se ha multiplicado cualitativamente. Ahora la resistencia palestina tiene capacidad de llegar con sus cohetes, que no son misiles, son cohetes, tienen menos capacidad de daño que lo que tiene un misil, pero son cohetes que llegan a todo el territorio del Estado sionista. Y entonces ahora esa resistencia los pone a estos colonos nerviosos. Bueno, hay miles de colonos que están intentando salir del país y no han podido porque los aviones, dada la inestabilidad de la guerra, pues no han podido aterrizar. Pero realmente no estamos ante una guerra. Ese concepto de guerra yo lo veo muy problemático. Claro que sí. Ese concepto lo que hace es hacernos creer que hay dos fuerzas que se enfrentan de igual a igual. En realidad no es una guerra, es una limpieza étnica, es un abuso, es un genocidio. Y lo único que hace el pueblo palestino es defenderse. Y hace 3 semanas, por primera vez, sale la resistencia palestina a la ofensiva, porque hasta ahora la resistencia palestina lo único que hacía era
acciones defensivas, pero por primera vez hace una acción ofensiva. Y esa acción ofensiva ha hecho que la reacción dentro de Israel haya sido totalmente contra Netanyahu. También hoy se sabe hoy que mucho de lo que dijeron es fake news. Es decir, no murieron 1.500 personas que, como dicen ese día, el 7 de octubre. Realmente murieron cerca de 600 y la inmensa mayoría, esa es la lista que ha dado el propio Estado de Israel. No han podido dar una lista de 1.400, 1.500 como decían. Y el 90% son personal militar. Los muertos civiles de esa lista, hoy día los testigos israelíes han dicho públicamente que fue el mismo ejército de Israel el que estaba disparando contra ellos. Porque cuando entra el ejército de Israel, en lugar de esperar que salieran los civiles del medio, que estaban dispersándose, corriendo, pues comenzaron a disparar y en ese disparo de fuego cruzado con Hamas, pues mataron a un montón de civiles. Claro. Entonces, hoy se sabe esto. Se sabe también que Hamas no decapitó los bebés que decían, 40 bebés. O sea, hicieron una serie de fake news. ¿Para qué son estas mentiras? Para poder justificar el genocidio abiertamente, para poder intensificar ese genocidio usando de excusas que, como dicen los ministros del Estado sionista, colonialista, racista, de que los palestinos son animales. Claro. Entonces usan de ejemplo. Hagamos una pausa para volver enseguida con lo que también preocupa a la comunidad internacional, a quienes pensamos en la paz como una acción verdadera, sobre el rol que ha jugado Hamas en este momento. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Ramón Grossfogel. Ya estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el experto en temas de geopolítica mundial, Ramón Grossfogel, a quien le preguntamos ahora, Ramón, ¿cómo entendemos entonces el rol de Hamas en este tema? ¿Cómo valoramos su comportamiento? Algunos lo tachan igual en la misma proporción de lo que hace Israel. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, yo creo que yo entiendo que hay muchos fake news sobre Hamas, precisamente para justificar el genocidio que están llevando a cabo, la intensificación de ese genocidio en las últimas semanas. En realidad, Hamas es un movimiento de resistencia. Recordemos que a Mandela, por usar las armas contra el poder del apartheid blanco, lo acusaban de terrorista. Por ejemplo, Mandela estaba en la lista de terroristas de los Estados Unidos que no podía pisar territorio norteamericano. Eso para dar un ejemplo. Los luchadores por la resistencia de un pueblo siempre son catalogados como terroristas por los imperialismos y los colonialismos dominantes. Jamás ha sido muy preciso en sus acciones militares, siempre atacando a personal militar de Israel. Casi nunca tienen ellos, o sea, casi nunca matan civiles. O sea, los civiles que matan es más bien en momentos de accidentes, como parte de una guerra, etcétera. Fíjense que las rehenes que han salido del cautiverio de los que secuestró Hamas para negociar la salida de presos políticos que tiene Israel, cerca de 8.000 presos políticos palestinos. Hamas capturó 200 y con esos 200 está intentando canjear prisioneros de las cárceles. Ahora, esas dos rehenes han dicho públicamente al mundo que fueron tratadas con mucho respeto, que tienen atención médica cada 2 horas, que tienen comida, comen la misma comida que comen los soldados de Hamas, que están, o sea, el trato que Hamas está dando a esos rehenes ha mostrado al mundo que aquí algo está pasando en la retórica, que no son exactamente esos terroristas que nos están contando. De hecho, el terrorismo aquí es el terrorismo de Estado de Israel. Ese es el terrorismo que estamos viendo. Y lo camuflajean diciendo que ellos son la ley y los demás son los terroristas. Entonces, realmente, ¿qué ley es esa? Es la ley
de las masacres, es la ley de agarrar un pueblo, quitarle electricidad, agua, comida, medicamentos, bombardearle las mezquitas, bombardearle los hospitales, las escuelas. O sea, ¿qué es eso? Esa es la ley. Ya, Esa pero es la entonces ley el otro tema que está en salvaje discusión... y bárbara de los colonizadores. Eso es lo que hace Israel allí. Ya, el otro tema que está en discusión, y efectivamente desde tu perspectiva te preguntaría, ¿cuál es el rol que deben jugar las grandes potencias, los grandes organismos mundiales? He visto el discurso del secretario general de la ONU, el señor Guterres, en el que plantea cosas que al poder hegemónico mundial no le gusta. ¿Crees que efectivamente ese rol que ha jugado Guterres puede ser una salida viable, posible y pragmática para resolver este problema o no? Sí, el problema, en primer lugar, hay que decir que el discurso de Gutiérrez, fíjense que dice claramente, y él se niega a utilizar el término terrorismo para jamás. Él dice públicamente que es un movimiento de resistencia, que no es un movimiento terrorista. Y eso fue suficiente como para que los poderes fácticos de los faraones contemporáneos se le vayan encima. En las Naciones Unidas ha sido hasta ahora una institución cómplice del genocidio en Palestina. ¿Por qué? Porque con el veto de Estados Unidos han logrado que hoy día la palabra genocidio no se esté usando en los foros internacionales. Si no, sería muy claro, porque la ley internacional es clarísima. Limpieza étnica es una forma de genocidio, eso está clarísimo. Y las cosas, el colonizador que está regulando cuántas calorías come al día, los colonizados, cuánta cantidad de electricidad, agua, de comida, de medicamentos, etcétera, y que además le destruye toda la infraestructura de defensa y de sobrevivencia de un pueblo. Eso es genocidio en la ley internacional. La única razón por la cual no se usa esa palabra en los foros internacionales es porque Estados Unidos lo veta. Entonces, las Naciones Unidas es una institución que hasta ahora ha estado en complicidad con este genocidio, porque además del veto, pues ha habido mucha... La ley internacional no se aplica, esa es la realidad. La ley internacional se queda en los papeles y no se aplica. Y aquí el secretario general de la ONU, por primera vez tenemos un secretario general que hace un acto de valentía y dice lo que dijo en ese discurso. Algo que sorprendió al mundo, porque los poderes fácticos siguen con la cantaleta de que esto es un grupo terrorista y que Israel se está defendiendo y tiene el derecho a defenderse. Israel no tiene derecho a defenderse. ¿Desde cuándo colonizadores y genocidas tienen derecho a defenderse? Si son genocidas, son ilegales. Están ocupando tierras que no les pertenecen. Está el pueblo palestino resistiendo para que no lo exterminen. Y ahí, ¿cómo se entiende el comportamiento? ¿Cómo se entiende el comportamiento de otras potencias mundiales, para llamarlas así, no me gusta la palabra, pero nos entendemos de ese modo, de no bloquear a Israel como hacen con otras naciones por diferencias ideológicas? ¿Hasta dónde las sanciones que aplican a otros países por circunstancias menos dolorosas, menos dañinas, o incluso algunas solamente por diferencias de orden político, se aplican inmediatamente? Sí, exactamente, porque Israel es... en el sistema imperialista mundial cumple un rol muy importante para los imperialismos occidentales y ese bloque unipolar que está en decadencia. Y es el rol de la inteligencia, el Mossad, es el rol militar en el Medio Oriente, pero también la tecnología de inteligencia que usan los estados imperialistas hoy. Y además el Mossad le hace trabajo sucio a la CIA. Es decir, el rol de Israel en el sistema imperialista mundial es muy importante para ellos. Y por eso aquí vemos el doble estándar, el doble rasero. Lo que no le permiten, lo que no permiten, por ejemplo, en Ucrania, lo permiten en territorio palestino. Es decir, cuando los ucranianos se les reconoce el derecho a su defensa, en cambio a los palestinos no se les reconoce ese derecho. A Rusia no se les reconoce el derecho a una intervención defensiva como la de Ucrania, donde tienes nazis en el poder, pero a Israel se le reconoce que arrase con todos los palestinos y que haga las barbaridades que hace. O sea, hay un doble rasero aquí con el Estado de Israel. Le han dejado, por eso hemos llegado donde hemos llegado, porque los han dejado hacer lo que les da la gana en ese proyecto genocida de colonialismo de población. Están desplazando por la fuerza a miles de palestinos diariamente. Si miras el mapa de Palestina, entre 1948 y hoy,
vas a ver que hoy lo que queda de Palestina es menos del 15% del territorio. Es decir, los han ido arrinconando en reservas, en lo que se llama en los Estados Unidos, el proyecto de población de Estados Unidos, recordemos que era limpieza étnica de los indígenas que se encontraron, y los que sobrevivieron los ponían en campos de reserva. Y eso es lo que está haciendo Israel, lo mismo que ha hecho Estados Unidos en Norteamérica frente a los pueblos originarios. Claro. Y eso en la ley internacional se penaliza. Sin embargo, Israel está por encima de la ley. Pero ahí Israel le permiten que haga lo que le dé la gana. Claro, te hago un planteamiento, una reflexión final. ¿Cómo se entiende, cómo se mira desde afuera, desde Estados Unidos, lo que ha hecho Gustavo Petro, presidente de Colombia, por ejemplo, con su discurso, con el instalar una embajada en la zona de Gaza, de Palestina, reconocimiento? Un líder que remueve incluso ese relato mediático, esa narrativa política que dice que mejor nos volvemos neutrales en este conflicto. Pues en el mundo estadounidense, como sabemos, unipolar, unilateral, el que no se alinee, pues pagará las consecuencias. Aquí no hay derecho a la soberanía en ese mundo. Ese mundo es un mundo que viola la soberanía de los pueblos. Y ese mundo en decadencia está siendo desplazado rápidamente por el mundo multipolar, dirigido por China, Rusia y otras potencias emergentes, que sí respetan la soberanía de los pueblos, que sí respetan las culturas de los otros pueblos y que tienen un ojo crítico con lo que está pasando en Palestina, que no apoyan al Estado de Israel en ese genocidio, que están tomando distancia. Y me refiero sobre todo a los poderes emergentes, como por ejemplo China, Sudáfrica, Brasil. Escuchen el discurso de Lula ayer, de Putin en estos días, en Rusia. O sea, estamos hablando de la emergencia de un nuevo mundo que poco a poco está desplazando a ese viejo mundo, y que en el conflicto de Palestina es un punto de inflexión en el mundo y para la humanidad. Estamos en un momento mesiánico. Para la humanidad ya queda claro que se trata de un genocidio. Ya nadie puede decir que no sabía lo que pasaba. Y ahora todos somos responsables. Ahora ya no es que nos mantenemos de lejos porque no sé lo que pasa. No, es que ahora sabemos que es un genocidio. Y ahora estamos en un momento mesiánico en términos temporales de que nos toca la responsabilidad a todos de posicionarnos. O estamos con el genocidio, el imperialismo de los faraones, de los emperadores, de los reyes, o estamos con la lucha antiimperialista de los pueblos y de los profetas. Y claro, ese es el dilema que tenemos, y nos toca a cada uno ahora decidir dónde nos paramos. Aquí no hay punto neutral. El que esté con los brazos cruzados neutral está apoyando el genocidio que está pasando porque no está haciendo nada. Está claro, dejando que pase. Gracias, Ramón. Muy importante lo que acabas de mencionar. Ojalá este tema lo podamos volver a tratar ya en otras condiciones. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias a Ramón Grossfogel a propósito de lo que pasa en la Franja de Gaza, y tiene connotaciones de orden geopolítica mundial. Obviamente lo que se ha dicho aquí efectivamente tiene que ver mucho con ese comportamiento a veces hipócrita de determinadas potencias y algunos líderes que se creen neutrales en un conflicto donde nadie puede ser neutral. De esto seguiremos conversando. Un abrazo para todos. Chao, chao.